Bien, entonces hoy hacemos continuación del tema de demanda, pero esta vez lo que vamos a estudiar es la otra contraparte del mercado, es decir, vamos a estudiar la oferta. Ok, entonces eh, simplemente haciendo una recapitulación de qué fue lo que estuvimos hablando en la sesión anterior. Planteamos, digamos, de forma bastante extensa el tema de demanda. Estudiamos que la demanda es, digamos, este papel que juegan los consumidores dentro de un mercado y que a nivel gráfico lo podemos ver reflejado en una curva de pendiente negativa. Un gráfico que nos relaciona precio con cantidad tiene esta pendiente negativa, lo cual nos quiere decir a grandes rasgos que los consumidores cumplen con la ley de la demanda. Con esta ley que a medida que las cosas se hacen más baratas, la gente quiere consumir más. Visto de otra forma, a medida que se hacen las cosas más caras, la gente quisiera consumir menos. Bien importante tener muy claro, y si no lo han tenido hasta el momento, por favor, vuelvan a ver si quieren el video de la sesión anterior, hagan la lectura. Creo que en la práctica hay alguna pregunta al respecto. Diferencian muy bien entre los conceptos de demanda y cantidad demandada. Demanda es un concepto más general, cantidad demandada es un punto dentro de esa demanda que es el concepto más general. Utilizamos la demanda para estudiar cuáles son los determinantes que esa tiene y cómo se relaciona con otras variables, ¿verdad? Cómo se relaciona, cómo cambia la demanda por algún bien o servicio cuando, por ejemplo, hay aumentos del ingreso. Entonces, bueno, eso nos plantea, bueno, existen bienes normales y bienes inferiores, ¿no? ¿Qué pasa con los bienes que están asociados a un bien específico? Entonces planteamos bienes complementarios y bienes sustitutos. ¿Qué pasa si cambian los gustos y preferencias? ¿No? Todas estas eran cuestiones que cambiaban una curva de demanda, no a lo largo de una curva, sino sobre la curva. Eso de momento podía parecer muy abstracto, no parecía tener ninguna aplicación, por lo menos en la clase anterior, pero van a ver que hoy cuando cerremos el tema de oferta y unamos las dos fuerzas de mercado, va a ser un modelo sumamente útil para poder analizar mercados. Y bueno, por último, lo que vimos la sesión anterior era la elasticidad de la demanda. Dijimos que una demanda relaciona cantidades demandadas con niveles de precio, pero lo que queríamos ver era qué tan sensible es una cantidad demandada ante un cambio en precios. Es decir, la ley de la demanda nos dice si las cosas se hacen más caras, la gente consume menos. Pero queríamos, digamos, poder parametrizar esto y clasificarlo como elástico o inelástico. Si, por ejemplo, me aumentan los precios en 10%, ¿cómo hago yo para saber si la cantidad demandada, que varía un tanto por ciento, es sensible o insensible? Entonces teníamos toda una metodología para analizar eso, ¿verdad? Lo que hacíamos a final de cuentas era comparar cuánto cambió la cantidad demandada en comparación con cuánto cambiaron los precios. Y si cambió más la cantidad demandada porcentualmente que el cambio en los precios, decíamos que era muy elástica. Si no, si cambiaba menos la cantidad demandada en respuesta a un cambio en precios, decíamos que era muy inelástica. Entonces, digamos que había un componente ahí cuantitativo que nos definía qué tan sensible es una cantidad demandada ante cambio de precios. Pero más que, digamos, esa relación cuantitativa, hablamos que uno podría predecir cuáles bienes de consumo son inelásticos y cuáles elásticos. Y esto tenía que ver con la cantidad de sustitutos, ¿verdad? A medida que un bien tenga más sustitutos, es fácil de que si se hace muy caro ese bien, yo reacciono mucho, elimino casi que toda mi demanda de ese bien porque los recursos que antes los utilizaba para consumir ese bien los traslado al consumo del bien sustituto. Entonces, por ejemplo, si las papas Volcán se me hacen muy caras, lo que yo hago como consumidor es dejar de consumir papas Volcán y empiezo a consumir papas Lay's. Porque, digamos, son sustitutos cercanos. Lo mismo con marcas de cigarro, por ejemplo. Entonces, bienes con muchos sustitutos o con buenos sustitutos suelen ser bienes que tienen una demanda elástica, muy sensible al cambio de precios. Bienes que tengan muy pocos sustitutos o muy malos sustitutos, como la gasolina, como conciertos que son únicos en la vida, como modelos de celulares específicos, ¿verdad? Son bienes que, a pesar de que varía mucho su precio, la gente tiende a consumir más o menos siempre la misma cantidad y
tiene que ver en este caso porque tienen pocos sustitutos. No es tan fácil sustituir su consumo a medida que varía el precio de este bien o servicio. Entonces, todo esto es un preámbulo para empezar ahora sí que con el tema de oferta, que va a ser, digamos, el principal componente de la clase de hoy. El tema de oferta, quise hacer esta síntesis a grandes rasgos de qué fue lo que vimos en demanda, porque va a ser bastante simétrico. La misma estructura que estudiamos para demanda la vamos a aplicar para oferta, pero teniendo en cuenta que el agente económico que se manifiesta en una oferta es distinta. Ya no estamos hablando de compradores, sino que estamos hablando de vendedores. Entonces, en esencia, lo que queremos hacer es ver cuál es ese proceso detrás del digamos, de la producción y cómo interactúan estos agentes económicos en un mercado. Cuando tengamos eso, lo juntamos con demanda y ya, digamos, ahí vamos a tener un modelo más potente. Bien. Entonces, aquí hay una serie de efectos que no recordaba que estaban en la presentación. Bien. Entonces, la oferta, perdón, voy a ajustar aquí algunas cosas para poder tener mayor visibilidad. Listo. Bien, con la oferta ocurre exactamente lo contrario a la demanda. En este caso, el agente económico que nos va a interesar es el no demandante, sino lo vamos a llamar oferente. Es la forma, digamos, económica, es el término económico para llamar a los vendedores. En este caso, la relación que nos interesa es en particular, digamos, al revés de la que estudiamos con demanda. En demanda, las cosas a medida que se hacían más baratas eran más atractivas para los consumidores. Por el lado del productor, lo que tenemos que tener en cuenta es que su objetivo es, por más que suene muy egoísta, vender su producción, que ojalá le salió muy barata producirla al máximo precio posible. Entonces, el objetivo del productor va a ser vender más cantidades a precios cada vez más altos. Por eso es que aquí la ley de la oferta, asociada a la ley de la demanda que ya vimos, ¿verdad? Análoga, lo que se observa es que a medida que el precio aumenta, la cantidad ofrecida es mayor. Y aquí es importante volver a esta discusión que teníamos al inicio de, es bien importante distinguir entre demanda y cantidad demandada. Aquí, análogamente, es muy importante definir poder diferenciar oferta, y cantidad ofrecida. La ley de la oferta lo que nos dice es, a mayor precio, es mayor la cantidad ofrecida, mayor la cantidad de productos que quieren ofrecer los productores. Mientras que a medida que el precio sea menor, como los productores van a recibir una menor remuneración por la producción que ellos hicieron, la cantidad ofrecida tiende a disminuir. Bien importante, de nuevo, ojo que es muy claro el lenguaje que estoy teniendo. Aquí estoy diciendo cantidad ofrecida y no oferta como tal. ¿Cómo se hace entonces la construcción de una curva de oferta? ¿Cómo pasamos de la cantidad ofertada a una oferta como tal? Para esto es necesario tomar en cuenta el plan de la oferta. El plan de la oferta lo que nos habla, o la forma en la que se construye, podríamos pensar casi como en una encuesta que se hace a una serie de productores de un producto específico. Entonces, por ejemplo, tendríamos que plantear el mercado de algodón. Entonces, se va a una serie de productores de algodón, que es en esta diapositiva el ejemplo que se utiliza, y les preguntan, por ejemplo, si el precio es de $2, a cada uno de los productores se le pregunta y luego se hace una suma de esa respuesta, pero lo que cada uno responde y luego se suma es que el mercado como tal, los productores quisieran ofrecer 11.6 billones de libras de algodón. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una es 11.6 billones de libras, cada unidad se estaría vendiendo a $2. Cada libra se estaría vendiendo a $2. Si le bajan un poquito el precio, resulta que al productor, ¿verdad? Pasa de $2 a $1.75. Al productor se le hace un poco menos atractivo, ¿verdad? Ya cada unidad que le paguen, cada libra que le estén pagando de producción, se le van a remunerar un precio menor. Entonces él dice, bueno, ¿para qué voy a producir yo tanto si no me van a pagar el precio que yo quisiera, ¿verdad? Es decir, un precio altísimo. Lo que dice el productor de algodón es, bueno,
$1,75, yo lo que le podría ofrecer al mercado son 11.5 billones de libras. Y digamos, la idea es iterar esto para cada uno de los niveles de precio. Entonces, de nuevo, la información, la pregunta o la premisa de la cual parte este plan de oferta es, a cada nivel de precios se le pregunta a los productores de algodón cuánto estarían cada uno de ellos individualmente dispuestos a producir. Cada una de esas respuestas individuales se aglomeran dentro de esta cantidad global y aquí con esto ya tendríamos información suficiente para construir la curva de oferta. ¿Qué es importante notar antes de graficar esto? Bueno, es importante decir que esto cumple la ley de la oferta tal como la estábamos planteando en la diapositiva anterior. Esto es, a medida que disminuye el precio, la cantidad ofertada del mercado está disminuyendo. Visto de otra forma, si lo hacemos de abajo para arriba, a medida que el precio aumente, la cantidad ofertada aumenta. Entonces, la idea es, con esta información numérica, empezar a plotear, es decir, empezar a hacer puntitos dentro de un plano cartesiano. Un plano cartesiano es la forma de ubicar en dos dimensiones. Una dimensión va a ser el precio del bien o servicio, en este caso el precio del algodón, y en otra la cantidad de algodón, y aquí vamos a graficar la cantidad ofertada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este primer precio, lo que yo tendría que hacer es ubicar en el eje vertical $2 y a los $2 buscar aquí más o menos dónde está 11.6 libras. Entonces, lo voy a hacer yo manualmente, luego borro eso y aprovecho los efectos que ya tiene la presentación. Entonces, voy a poner aquí un punto bien grandote, color rojo. Entonces, a ver, y mejor una línea. Entonces, imaginariamente voy a poner una línea imaginaria de color verde. Es una línea que usualmente uno no pondría, pero para efectos de ubicar estos puntos, uno sí lo hace. O si no lo está haciendo en un cuaderno, claro, uno lo que haría sería como poner la regla y ubicar ese puntito. Pero para efectos didácticos, imaginemos que yo estoy haciendo eso en la pizarra de la clase, ¿no? Entonces, aquí está la línea de $2. Y luego más o menos ubico dónde está el 11.6. Ok, entonces el 11.6, digamos que está más o menos por acá. Donde se intersecan estas dos líneas va a ser en el punto, en el eje vertical 2, en el eje horizontal 11.6. En esa intersección de esas dos líneas lo que hago es colocar un puntito. Ok, en este caso estoy colocando este puntito verde que lo ven aquí. Luego, utilizo cualquier otro punto, por ejemplo, ¿qué pasa si el precio está en 1? Me dice que la cantidad, a ver, quiero poner tal vez un precio. Sí, más bien, ¿qué pasa si está a 75 centavos? Estoy poniendo puntos estratégicos para que me quede una curva de oferta más o menos bonita. Si tengo en este caso 75 centavos, es decir, 0.75 dólares, lo que hago es entonces ubicarme en 0.75 dólares, trazo esta línea y ubico dónde está el punto que la asocia con su par ordenado, en este caso 9.1 cantidades demandadas. 9.1 está casi en el 9, lo voy a poner por ahí. Entonces aquí voy a poder graficar otro puntito que es donde se intersecan esas dos líneas. Ok, entonces claro, aquí ya tengo dos cantidades demandadas a un cierto nivel de precios. Eso es, en esencia, la ubicación de esos dos puntos. Para construir esa curva de oferta en términos sencillos, ¿verdad? En realidad no ocupo, o sea, si quisiera hacerlo en términos súper formales y un poco innecesario también hacerlo así, tendría que ir para cada uno de estos puntos ubicándolos cartesianamente. Pero en realidad basta con que yo utilice dos de esos puntos y trace una línea que pase en medio. Entonces aquí lo voy a graficar en rojo. Esta línea roja está pasando por estos dos puntos más o menos. La voy a repetir porque no está pasando exactamente por esos dos puntos. Entonces, a ver, draw. Si utilizo estos dos puntos y trazo una línea por ello, ahí más o menos. Esta sería la curva de oferta. Es una curva de oferta que me estaría resumiendo todos estos millones de puntitos que irían dentro de la curva de oferta. Ok, entonces, digamos, este es el proceso de construcción de una curva de oferta. Una curva de oferta que
usual, la podemos, digamos, a nivel de simplificación. Recordemos que los modelos son una simplificación de lo que pasa en la vida real. Lo estamos dibujando como una línea. Muchas veces no va a tener la forma de una línea totalmente recta, puede ser más algo como una curva, ¿verdad? Tiene una cierta curvatura. Veamos qué pasa si graficamos cada uno de esos puntos. No lo voy a hacer yo, ya viene programado en la presentación. ¿Ok? Entonces, si uno todos esos puntos, vean que aquí se representaron cada uno de estos puntos, ahí sí a escala, ¿verdad? Ubicando bien dónde están cada uno de sus decimales. Yo antes lo hice por simplificación así. Y da como resultado que si le paso una línea a todos esos puntos, esto es lo que yo voy a llamar oferta. Entonces, volviendo a la conversación que estábamos teniendo antes, cada uno de estos puntos me asocia una cantidad ofertada, perdón, estamos en oferta, con un nivel de precios. Cada uno de estos millones de puntos, ¿verdad?, que hay en esta curva oferta son pares ordenados donde estoy relacionando una cantidad ofertada con un cierto nivel de precios. La oferta como tal es toda la curva. Entonces, al igual que en demanda, digamos, el problema, no el problema, sino el análisis es simétrico. Pero es bien importante, de nuevo, que tengan esto presente. Voy a ahondar más en esto a medida que avance la presentación. De pronto les parezca un poco pesado, pero no quiero que algo tan básico como entender la diferencia de estos dos conceptos se los coma luego en un inciso del quiz o el examen. Ok, ahora, vean que hay una relación directa entre los precios y la cantidad ofrecida. Esta relación directa es que a mayores precios es mayor la cantidad ofrecida. Y por eso hablamos de que, perdón, me acaba de llegar un aviso. Ok, no, a veces me escribe el jefe, el don Leonardo Garnier en este intro, o la otra jefa en el otro curso que doy, entonces tengo que estar muy atento, más en tiempos del coronavirus. Pero, volviendo a esta clase, la relación aquí es positiva. Cuando vemos una línea que tiene pendiente positiva, recordemos que al inicio de la clase anterior, cuando dijimos que algo en un gráfico tiene una forma creciente, ¿verdad? Lo vamos a llamar en este caso que tiene una pendiente positiva. Esta pendiente positiva, precisamente, ¿verdad? El término sugerente me habla de una relación positiva entre el nivel de precios y la cantidad, en este caso, ofertada de algodón. Lo cual la relación, digamos, si quisiéramos ponerla en palabras, es que a mayores precios es mayor la cantidad ofrecida. A menores precios es menor la cantidad ofrecida. ¿Por qué? Porque cuando los precios son menores, digamos que la remuneración que están recibiendo los productores es menor por su producción. Entonces, claro, hay un desincentivo para que ellos produzcan tanto. ¿Ok? La pendiente de la curva, en efecto, como lo pongo aquí, es positiva. Ok. Ahora, si recuerdan, cuando estábamos estudiando demanda, dijimos existe una pendiente negativa y la razón de que sea negativa, bueno, sí, más bien a nivel descriptivo, digamos que la pendiente negativa quiere decir que cuando los precios son menores y se le hace más barato a la gente lo quiere consumir más. Cuando son mayores, la gente quiere consumir menos. Pero habíamos dicho que detrás de la construcción de una curva de demanda estaba un proceso de saturación de consumo, ¿verdad? Resulta que yo las primeras unidades de Coca-Cola las voy a valorar muchísimo si estoy en el desierto, ¿verdad? Esa primera Coca-Cola me sabe súper rica y voy a, digamos, la disposición a pagar que yo tenga por ella expresadas en unidades monetarias va a ser muy alto. Voy a estar dispuesto a pagar muchos colones por esa primera Coca-Cola. La segunda de pronto me sabe también rica, no tanto como la primera. Voy a, digamos, seguir consumiendo Coca-Colas. Ya la décima Coca-Cola, un poco no la disfruto casi que nada, ¿verdad? Entonces la disposición a pagar que yo tengo por esa décima Coca-Cola va a ser muy, muy baja. Voy a estar dispuesto a pagar muy poquitas unidades de colones por esa Coca-Cola. Entonces había una explicación detrás de esa relación negativa precio y cantidad con demanda. La idea en este caso es explorar cuál es esa relación detrás de la curva de oferta, una relación positiva que a medida que los precios son mayores, las cantidades ofrecidas son mayores. Y aquí tiene que ver con el costo marginal. Recordemos que cuando estamos hablando en términos marginales, estamos pensando en esa última unidad, ¿verdad? ¿Cuánto valoramos esa última unidad de Coca-Cola?
Si es la primera Coca-Cola, bueno, esa es la última unidad. Si es la 10ª unidad de Coca-Cola, es esa última 10ª unidad. En este caso, en oferta, lo que tenemos que hacer es, cuando tenemos muy poquita producción, ¿qué pasa en términos de los costos de producción? Cuando tengo ya muchas unidades producidas, ¿cuánto me cuesta producir una unidad adicional? Y para esto lo que tengo planeado, y creo que la forma más sencilla de entenderlo es pensar como si fuéramos productores panaderos, como si tuviéramos una fábrica de cupcakes y tenemos que hacer el supuesto de que tenemos una cantidad limitada de recursos. Solo, por ejemplo, de mano de obra voy a estar yo, solo voy a tener una batidora, un horno. Eso es importante para efectos de este modelo. No tenemos que entender demasiado a fondo por qué, pero básicamente es porque en el corto plazo no es tan sencillo que yo contrate más gente, que compre nuevos hornos, ¿verdad? Sino que en el corto plazo estoy limitado a una cierta cantidad, digamos, de materiales, de recursos e insumos para la producción. Entonces, tomando eso en cuenta, lo que tengo que hacer es ver qué tan costoso es para el productor las primeras unidades, las intermedias y las últimas, y con base en ese costo de producción, cuánto sería lo mínimo que el productor le tiene que cobrar al mercado para, digamos, remunerar el trabajo que él hizo y, digamos, el costo de los materiales. Entonces, es muy importante que cuando estamos pensando en producción, en esencia, lo que está primero detrás son los costos. Cuando vemos una curva de oferta, nos da una pista de cuánto fue lo que costó producir ese bien o servicio. Ahora, la idea es hacer este análisis marginalmente, como lo venía comentando. Resulta que yo puedo llegar a las 7 de la mañana a mi fábrica de cupcakes y tal vez la primera bandeja yo la hice con mucha energía, me venía despertando, digamos, venía con los incentivos para hacerlo. La segunda tal vez, ¿verdad? La hago en la segunda hora de trabajo, todavía estoy, digamos, suficientemente enérgico, pero ya cuando hago la tercera, la cuarta, me voy a almorzar, vuelvo en la tarde. Cuando son las 5 de la tarde, yo paso por un proceso de agotamiento y esa última unidad que produje, esa, no sé, 20ª bandeja de cupcakes que hice, pues yo ya como trabajador estoy muy cansado, ¿verdad? Esto lo digo porque es un ejemplo, ¿verdad? Que nos ilustra, por lo menos en forma imaginaria, cómo las primeras unidades de producción se enfrentan a costos menores que las últimas unidades de producción. De nuevo, manteniendo la cantidad de recursos productivos constantes, ¿verdad? No aumentó, yo no llamé a alguien que me ayudara, yo no traje otro horno, otra máquina, simplemente manteniendo, digamos, esos factores productivos. Yo lo que observo en estos procesos de producción es que las primeras unidades no hay un desgaste de esos factores productivos. Para las últimas unidades, digamos que estos factores productivos están un poco más cansados. Y siendo como yo el factor productivo, ¿verdad? El que está poniendo la mano de obra para producir estos cupcakes, siendo que los últimos son más costosos de producir para efectos míos, ¿verdad? Para efectos prácticos de yo como trabajador que aporta su mano de obra, siendo que esas son más costosas, voy a tener, o lo lógico, ¿verdad? Lo que va a hacer un individuo racional es cobrar más caro estas últimas unidades. Las primeras, cuando todavía estoy más relajado, no estoy tan cansado, son unidades que como no estoy tan cansado yo, no tuve tanto costo en producirlas, esas primeras unidades, cuando es lo único que he producido, voy a estar dispuestas a venderlas a un precio relativamente bajo, que está asociado al bajo costo de producción que yo tuve. ¿Ok? Entonces, el costo marginal en un proceso productivo para efectos del mercado perfectamente competitivo, que es el que estamos estudiando, lo que nos dice es que las primeras unidades, vean que aquí me estoy desplazando en el eje horizontal, estas primeras unidades de producción, producir una unidad adicional no me implica muchísimo costo, ¿verdad? Vean que yo paso a producir esta unidad y el aumento en precios que estoy haciendo no es tanto. El aumento en precios no es tanto, reflejando que pasar de producir esa, no sé, octava a esa 10ª unidad, el costo, ¿verdad? Lo que estamos incrementando en el eje vertical no es tanto lo que incrementa, porque son
en el proceso productivo de las primeras unidades que estoy produciendo, pero a medida que yo sigo saturando mi proceso productivo, vean que esto rápidamente empieza a crecer, se vuelve muy vertical, de forma tal que moverme de un punto a otro, es decir, agregar una unidad más de producción, una bandeja más de cupcakes, ¿verdad? El precio empieza a incrementar muchísimo, y ese incremento del precio tiene que ver con que cada vez las unidades cuesta producirlas más. Y por eso es que afirmamos, como lo sugiere el título de esta diapositiva, el costo marginal es creciente. Ok, entonces la pendiente positiva de la curva de oferta refleja los costos marginales crecientes. Las primeras unidades, en este caso de maíz, se producen en las mejores tierras para maíz al menor costo. Conforme hay que aumentar la producción de maíz, en este caso hay que hacerlo en tierras no tan buenas para maíz. Este es un segundo ejemplo que sugiere la literatura y voy a utilizar aquí tal vez un pequeño gráfico para ejemplificarlo. Es que me encanta esta herramienta de insertar una pizarrita. A ver. Voy a darle draw. Ok, no sé por qué se puso en rojo. Ok, voy a darle. Tengo una pizarra blanca y bien, la idea es, supongamos que tenemos 3 terrenos. Hay terrenos que por su naturaleza son más fértiles para la producción de ciertos cultivos. En este caso, supongamos que ese es el terreno para producir maíz y voy a tener, por ejemplo, un terreno que es fértil, pero para la producción de manzanas. Esto es un ejemplo ilustrativo, o sea, claramente es bastante fantasioso, así no se comporta en la vida real. Y uno para naranjas. Ok, resulta que cuando yo tengo todavía poquita producción de naranjas, perdón, en este caso piñas, que es el terreno óptimo para utilizar es este, utilizo este terreno cuyas tierras son bastante productivas para producir piñas. ¿Qué pasa? Si yo llego a un cierto número y saturo ese factor productivo que es piña, ¿verdad? Este factor productivo que es tierra, resulta que para seguir aumentando mi producción de piña voy a tener que utilizar otras tierras que de pronto no son tan productivas para efectos de la producción piñera. Entonces voy a utilizar el territorio que en principio estaría dispuesto o digamos tiene las condiciones para ser sembrado con manzanas y luego el de naranjas. Y el costo es mayor porque claro, a estas tierras le voy a tener que dar un cierto tratamiento, ¿verdad? Porque por su naturaleza no están preparadas para hacer de piña. Entonces digamos que aquí el ejemplo no tiene la misma naturaleza que los cupcakes, ¿verdad? Donde el factor productivo era yo, aquí el factor productivo es la tierra y resulta que estas últimas tierras resultan menos productivas de la misma forma en que yo no tenía el mismo rendimiento a las 7 de la mañana que a las 5 de la tarde. Estos últimos terrenos que estoy utilizando van a implicar un costo mayor porque no son tan productivas para efectos de la producción de piña. Espero se haya entendido. En ese segundo ejemplo me gusta mucho más el primero de la producción de cupcakes que el de la producción de piña. Empezando que las piñeras son muy no tan benignas para las poblaciones cercanas y tal. Ok, entonces teniendo en cuenta eso, sabemos que la curva de oferta, la ley de la oferta nos habla de esta pendiente positiva. La pendiente positiva, mayores precios, mayores cantidades, y la razón detrás de eso es que la curva de oferta en general lo que nos refleja son los costos de producción. Costos de producción marginalmente crecientes. Cada unidad que yo produzca adicional, esa unidad me va a añadir mayores costos a mí como productor, costos que yo como productor racional los voy a cobrar en el mercado para que me remuneren a mí, digamos, esos costos de producción que yo tuve. No voy a tener pérdidas, obviamente, voy a cobrar por lo menos esos costos que yo tuve para producirlo. Y aquí introduzco ahora sí, de forma análoga con la demanda, ¿qué es lo que puede cambiar la cantidad ofrecida? La cantidad ofrecida, recuerden que la cantidad ofrecida son cada uno de estos numeritos, ¿verdad? Que están aquí en el eje vertical, que los asociamos cada cantidad ofrecida a un cierto nivel de precios. ¿Qué puede hacer que cambie la cantidad ofrecida? ¿Qué puede hacer que cambie la cantidad ofrecida de 10 a 11.2? Lo único que puede hacer que nos movamos a lo largo de una curva es un cambio en los precios. Entonces,
Ley de la oferta, si aumentan los precios, aumenta la cantidad ofrecida. Entonces, lo único, de nuevo, lo único que puede cambiar la cantidad ofrecida van a ser cambios en el nivel de precios. Ahora, la oferta como tal va a cambiar no en función de los precios, porque si cambian los precios hay un desplazamiento a lo largo de la curva, ¿verdad? Pero si cambian cosas que no son los precios, lo que van a ver son desplazamientos de la curva. En este caso, no voy a ahondar demasiado en esto porque ya lo había planteado para la demanda, lo pueden ver en el video anterior. Pero, ¿cómo se mueve la oferta? Bueno, si la oferta aumenta, se va a desplazar hacia la derecha. ¿Ok? Si la oferta disminuye, se va a mover hacia la izquierda. Vamos a ver cuáles son esos determinantes que hacen que la oferta cambie, digamos, se desplace hacia la izquierda o la derecha, es decir, por cuestiones que no tienen que ver con los precios. Tal vez solo aquí recalcar por qué es que cuando aumenta se mueve hacia la derecha. Vean que en este caso el desplazamiento hacia la derecha, y vuelvo aquí a los dibujos que estaba utilizando. Por ejemplo, cuando el precio era de 1 acá, que lo voy a hacer de manera más evidente, inicialmente los oferentes lo que estaban dispuestos era a ofrecer apenas 10 unidades de producción. Sin embargo, pasó algo en este mercado, todavía no sabemos qué, pero hizo que los productores ahora están incentivados a este mismo nivel de precios. Cuando el precio es de $1, ahora no van a estar interesados en ofrecer 10 unidades, sino que van a estar interesados en producir 12 unidades. Entonces, a un mismo nivel de precios, para pasar de este punto a este punto, hubo un aumento en la cantidad ofertada por, digamos, por un cambio que todavía no sabemos. Pero no solo va a pasar para esta cantidad, va a pasar para todas las cantidades. Entonces, para todos los niveles de precios, por ejemplo, a este nivel de precios, cuando el precio es de 1.5, inicialmente los productores lo que respondían era, bueno, si el precio es de 1.5, la cantidad ofertada va a ser de 11.2. Eso era la cantidad que estaban dispuestos a ofrecer los productores a ese nivel de precios. Pero ahora, siendo que pasó algo en el mercado que no tiene que ver con un cambio en los precios, a ese mismo nivel de precios, resulta que ahora los productores van a querer ofrecer más o menos una cantidad por acá. Supongamos que es 14, lo voy a poner aquí en texto. Supongamos que es 14. ¿Ok? Entonces, cuando hay un cambio en la cantidad ofertada, tiene que ver con un cambio en el nivel de precios. Pero cuando cambia algo que no es el nivel de precios, hay un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Si es hacia la derecha, lo que decimos es que a cada nivel de precios, a $1, a 1.5, a $2, para cada uno de esos niveles de precios aumentó la cantidad ofertada. ¿Ok? Entonces, de nuevo, no estoy siendo tan reiterativo en esto, ya lo vi con mucho más detenimiento en la clase de demanda. Pero, entonces veamos cuáles son esas posibles variables que me afectan a mí la curva de demanda que se mueva hacia la derecha porque aumenta o hacia la izquierda porque disminuye. Entonces aquí solo para recalcar, si diferenciamos estos dos movimientos, un cambio en el precio del bien ofrecido lo que hace es un desplazamiento sobre la curva de oferta. En este caso, aumentó el precio de 1 a 1,50 centavos y como respuesta cambió la cantidad ofertada. Para que quede más claro esto, vean cómo este aumento en el nivel de precios, a ver si puedo dibujar. Aumentó el nivel de precios, quedó muy feo. Aquí lo que estoy diciendo es, aumentó el nivel de precios de 1 a 1.5 y como respuesta lo que vemos es un cambio en la cantidad ofertada de 10 a 11.2 unidades. Qué flechas más feas. Pero en el fondo eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Como respuesta a ese cambio en los precios hay un aumento en la cantidad ofertada. ¿Ok? No hay un desplazamiento de la curva. Pero entonces veamos cuáles son esas variables que sí pueden variar la curva de oferta. Y bien importante, ojo que aquí lo único que variaron fueron los precios, ¿verdad? No todas las demás cosas que pueden variar, que son las que vamos a ver a continuación,
se mantienen constantes, por eso digo ceteris paribus. Ceteris paribus, recordemos que significa manteniendo todo lo demás constante. Entonces, manteniendo todas estas otras variables constantes, y lo único que cambia es el precio, entonces hay un desplazamiento sobre la curva. Estoy teniendo problemas de iluminación, denme un momento para prender la luz y vuelvo en un instante. Listo. Ok, entonces ahora sí, ¿cuáles son estas otras variables que pueden afectar ya no en un movimiento sobre la curva, sino un desplazamiento de la curva? Recordando que aumenta hacia la derecha una curva de oferta, perdón, disminuye hacia la izquierda. Entonces, hacia la derecha aumenta, hacia la izquierda disminuye. Una nomenclatura que no sé si ya están un poco familiarizados, la teníamos en demanda, pero ahora la vamos a tener en oferta, es que solemos llamar, perdón, a las curvas o a las líneas de oferta como S. Y esto es por una nomenclatura anglosajona. S viene de supply, ¿verdad? De oferta en inglés. Y el subíndice, el numerito chiquitito que viene abajo adjunto, lo que nos habla es de cuál curva está primero y cuál después. Entonces, S sub 1 es la curva que usualmente llamamos la curva inicial, ¿verdad? Esa era la oferta que había en el inicio. Luego, S sub 2 lo que suponemos fue que se desplazó. Esta es la curva final después de que algo pasara. Entonces, esa nomenclatura de S sub 1, S sub 2, podemos tener hasta S sub 100, lo que nos permite es ordenar desde lo que pasó antes hasta lo que pasó al final. Ok, todo lo que vaya a mover, o en su gran mayoría, todo lo que vaya a mover la curva de oferta hacia la derecha o hacia la izquierda tiene que ver con factores que cambien los costos de producción. ¿Ok? Porque recordemos que los costos de producción son esa información a partir de la cual se está construyendo esta curva de oferta, ¿verdad? El productor como mínimo tiene que cubrir sus costos y eso lo hemos reflejado en cada uno de los precios para las cantidades ofertadas. Entonces, a este precio de 10 más o menos el precio era de 0,60 centavos. Entonces, claro, 0,60 centavos es el precio mínimo que serían dispuestos a recibir los oferentes para cubrir por lo menos sus costos de producción. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que varíe los costos de producción va a hacer que se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, que aumente o disminuye la curva de oferta. Una primera cosa es el cambio en el precio de los insumos. Recordemos que los insumos productivos son, en este caso, digamos en el caso de los cupcakes, podría ser la harina, podría ser el azúcar, podría ser el chocolate, si es que son de chocolate. Es decir, todos estos ingredientes que forman parte del costo de producción es lo que estamos llamando insumos. Dentro de los insumos, no me gusta llamarlos así porque en realidad formalmente se deberían llamar factores, pero podríamos contar, por ejemplo, cuánto es el precio de la mano de obra, ¿verdad? ¿Cuánto le tengo que pagar yo a los trabajadores que trabajen? ¿Cuánto es si yo estoy en un lugar que no es propio, sino que lo alquilo? ¿Cuánto es el precio de ese alquiler? Que el alquiler es necesario para la producción porque si no, no tengo un lugar para producir. Si tengo máquinas que no son máquinas mías, ¿cuánto es la renta, digamos, por ese capital, que es la forma correcta de llamar? Entonces, todos los precios de los ingredientes, digamos, los insumos o de los factores que están en esa producción representan un costo productivo. Entonces, lo importante aquí es, tenemos dos posibles casos. Caso uno, ¿qué pasa si aumentan los costos de producción, verdad? Porque las cosas se hacen más, porque los trabajadores ahora reciben un salario menor o porque yo como productor de cupcakes me disminuyen, por ejemplo, el precio de la harina, que es súper importante para producir, o el precio de los huevos. A medida que los costos disminuyan, como los costos disminuyen, los productores van a estar dispuestos a vender para cada nivel de precios. Perdón, estoy hablando de si los costos aumentan. Si los costos aumentan, claro, al productor ahora dice, pucha, ahora se me hace cada cupcake más difícil de producir porque tengo costos más altos. Entonces, siendo que tengo costos más altos, ese costo se lo voy a tener que cobrar al potencial consumidor. Entonces, si aumentan los costos de producción, los productores van a estar dispuestos a vender a cada nivel de precios menos cantidad del bien.
menos cantidad del bien, porque si mantienen el mismo precio, a ese mismo precio, claro, como ahora les es más caro, ya no van a querer producir tantas unidades, sino un poquito menos. Por ejemplo, si antes el precio del cupcake era 1.000 colones, pero los huevos, la harina y el azúcar me incrementaron de precios, ahora los productores, si le siguen pagando 1.000 colones, no van a estar dispuestos a ofrecer tantos cupcakes como vendían antes, sino que van a disminuir la cantidad que están dispuestos a ofrecer en razón de que sus costos de producción ahora son mayores. El caso número 2, si disminuyen los costos de producción, los productores van a estar dispuestos a vender a cada nivel de precios más cantidad del bien, es decir, aumenta la oferta. Entonces, gráficamente, ¿cómo vemos eso? Voy a hacer aquí un ejemplo con pizarra. Ok, entonces, supongamos que nosotros nos dicen, utilice el instrumental del modelo de oferta para graficar qué pasa con una función de oferta en caso de que disminuya los salarios de los trabajadores. Entonces, yo como productor, ¿verdad? Parto de un esquema oferta y demanda donde tengo precios y cantidades, ¿verdad? Recordemos que aquí tengo yo la variable precio. Aquí tengo la variable cantidad. Parto de un escenario inicial. Esta supongo que va a ser, esta celestita, mi curva de oferta inicial. Tiene pendiente positiva por las razones que nosotros ya sabemos. Perdón, y la voy a poner de celeste. Tiene una pendiente positiva, ¿verdad? Reflejando que a mayores precios yo voy a querer ofrecer más, reflejando detrás de eso que mis costos de producción son crecientes. Pero me dicen, ahora los trabajadores les tiene que pagar un salario menor por cuestiones del mercado que todavía no hemos estudiado. Pero entonces, siendo que ahora mis costos de producción son menor, supongamos un nivel de precios que está en 1.000 colones. Yo vendo cada bandeja de cupcakes a 1.000 colones. Resulta que a esos 1.000 colones, yo y el resto de productores estábamos dispuestos en un mercado en particular, por ejemplo, en el mercado costarricense, a ese nivel de precios, estábamos dispuestos a ofrecer, por ejemplo, sobre esta curva de oferta, estamos dispuestos a ofrecer esta cantidad. A este otro nivel de precios, que no lo estoy poniendo, ¿verdad? Lo podemos imaginar, estaba dispuesto a ofrecer esta cantidad. Pero resulta que ahora con 1.000 colones, con esos mismos 1.000 colones, si me los pagan, como los salarios que tengo que pagar son menores a mis empleados, en realidad ya voy a estar dispuesto a ofrecer más cupcakes, ¿verdad? El precio se mantiene, pero puedo ofrecer más cupcakes, con lo cual yo como productor estaría aumentando mis ganancias. Entonces ya no voy a estar dispuesto a ofrecer esta cantidad, sino que voy a estar dispuesto a ofrecer un poquito más. Y lo mismo acá, voy a estar dispuesto a ofrecer un poquito más. Para cada nivel de precios voy a estar dispuesto a ofrecer un poco más de cantidad para cada nivel de precios de nuevo, porque mis costos de producción ahora son más bajos, lo cual da como resultado una curva de oferta que va a desplazarse hacia la derecha. Se desplaza hacia la derecha en representación de un aumento, porque para cada nivel de precios ahora estoy dispuesto, noten que a vender una cantidad mayor de bienes y servicios. Bien, entonces, de nuevo, esta es la razón por la cual la traslación, noten que es hacia la derecha, en respuesta a que mis costos de producción disminuyeron, en este caso en particular, porque cambiaron los salarios que le tengo que pagar a mis trabajadores. Salarios que tengo que cuantificar dentro de los costos de producción. ¿Ok? Ahora, cambios en la tecnología. Cambios en la tecnología es una segunda variable que también la podemos interpretar desde el cambio en los costos de producción. Resulta que la tecnología, como la tenemos que entender dentro de un modelo económico, son mecanismos de producción que, manteniendo la misma cantidad de recursos constantes, puedo aprovechar esos mismos recursos y sacar más producción a partir del trabajo de ellos. Entonces, supongamos el caso de un ganadero rural que se gana la vida ordeñando leche. Resulta que, digamos, él por sus capacidades físicas y por la cantidad de vacas que tenga, va a poder extraer una cierta
un cierto número de litros de leche que luego puede sacar al mercado, pero llega esta tecnología que es un ordeñador industrial que le permite con la misma cantidad de vacas extraer tal vez 50% más de leche de la que él extraía en sus condiciones manuales. Entonces, manteniendo la misma cantidad de recursos, lo que vemos es que, digamos, él tiene una disminución en los costos. Ciertamente hay un costo por el ordeñador industrial, pero recordemos que en un modelo económico los agentes son racionales. Este granjero solo va a comprar esta máquina, esta tecnología de ordeñador industrial, siempre y cuando le aporte más de lo que le va a costar. Entonces, dejando de lado cuánto fue el costo, ¿verdad? Cuánto tuvo que pagar por esa tecnología, lo importante es que esta tecnología le está permitiendo aumentar su producción. Entonces, su producción en realidad se le hace un poco más barata para cada nivel de precios. Ahora, como puede ordeñar y, digamos, tener mucha más leche, va a estar dispuesto a cada nivel de precio a vender más leche de la que antes estaba dispuesto a vender. Entonces, mismo ejemplo de antes, lo que veríamos sería una traslación hacia la derecha. Con la tecnología pasa algo interesante, que es que la tecnología, si la vemos linealmente, tiende a ser, digamos, progresiva. Siempre tienden a haber avances tecnológicos, no suelen haber retrocesos tecnológicos a nivel histórico. Si rebuscamos bien en la historia, sí que hay ejemplos, ¿verdad? Este avión supersónico que existía, que podía viajar a la velocidad súper rápida de un continente a otro en horas, dejó de existir, digamos, entre otras cosas, por problemas políticos y comerciales, pero, digamos, sería un caso muy rebuscado de, digamos, que se encontró un método de producción más eficiente que se dejó de utilizar de forma tal que, en este caso en particular, si le quitamos a la industria aeronáutica este avión tan eficiente, si le quitamos al ordeñador rural su ordeñador industrial, lo que tendríamos sería un desplazamiento hacia la izquierda, es decir, una disminución en la cantidad ofertada. Y bueno, creo que ya cerrando cuáles son estas otras variables, resulta que en demanda teníamos bienes complementarios, bienes sustitutos. En producción también vamos a tener algo parecido, no exactamente, pero digamos que los oferentes pueden utilizar los bienes relacionados a la producción que ellos hacen y en función de cómo varía el precio de estos bienes relacionados, variar sus cantidades producidas. Entonces, por ejemplo, en un proceso productivo suelen haber varios productos o subproductos, es decir, productos derivados de un producto más grande. ¿Cuánto producir de un bien X? Depende de la parte del precio de sus subproductos. ¿Ok? Entonces pueden haber bienes que son sustitutos en la producción de un bien. Por ejemplo, si sube el precio del helado de Chocomenta, si sube el precio del helado de Chocomenta, que lo produce una cierta compañía, por ejemplo, Helados Pinos, el año pasado, tan de moda que subieron los helados y cerraron los paleteros, por cierto, pero si aumenta el precio del Milán de menta, del helado de Milán de menta, probablemente dentro de este mercado heladero, a nivel de producción destinen mucho más recursos a la producción de este helado que está, digamos, más de moda y disminuyan los recursos que utilizaban para la producción de guayabita. En este sentido decimos que son sustitutos en producción. Entonces, por la coyuntura del momento, ¿verdad? Si al helado Milán de menta le está yendo muy bien en ventas, porque, y además no solo muy bien en ventas, sino que el precio del Milán de menta está aumentando mucho, a pesar de que el precio del helado de guayabita nunca varió, probablemente la producción de helado de guayabita para cada nivel de precios disminuya. Entonces, voy a retomar esta idea en una pizarra. Veamos qué es lo que pasa. Tengo por un lado el caso del helado de menta, pero a ver. Menta y por el otro lado el helado de guayaba. La única información y el mercado que yo quiero analizar es el mercado del
helado de guayaba, sabiendo a priori que lo que pasó con el precio en el mercado de Milán de menta, del helado de Milán de menta, es que el precio de este disminuyó. Entonces cae el precio del Milán de menta. Quiero analizar qué pasa con la producción del helado de guayaba. Entonces, a pesar de que el precio del de guayaba a priori no cambió, no hay un cambio en los precios del helado de guayaba, esta información de que el precio del Milán de menta o su helado aumenta puede ser utilizada por los productores del helado sustituto para modificar sus dinámicas de producción. Entonces, partimos vean que lo veo de nuevo, esto es un ejemplo gráfico que va a servir para el helado de guayaba. Parto de un modelo de oferta y demanda, en este caso lo estoy aislando únicamente a oferta, y parto de una oferta inicial. Ahora, siendo que el precio del Milán de menta está acá, el precio del Milán de menta, perdón, puse aquí cae, mantengámonos sobre ese ejemplo. Si el precio del Milán de menta cae, la gente no sé si mantenerme con el de cae. Supongamos el precio del Milán de menta. De nuevo la pizarra. El precio del Milán de menta, no voy a poner que cae, sino que el precio del Milán de menta, por alguna razón que todavía no conocemos, nos dice que el precio del Milán de menta está aumentando. Entonces, perdón, voy a solo corregir ese ejemplo. El precio de este Milán de menta, o del helado de Milán de menta, aumenta. ¿Qué pasa con el helado de guayaba? Bueno, el precio del Milán de menta está aumentando. Esto, visto desde el punto de vista de los productores del helado de guayaba, lo que van a querer hacer es destinar más recursos a la producción de helado de menta, con lo cual los recursos disponibles para la producción de helado de guayaba disminuyen porque están siendo utilizados en la producción del helado de Milán de menta. Gráficamente, esto implica para el mercado de helado de guayaba, cuyo precio nunca cambió, un movimiento de la curva de oferta. Vamos entonces a tener una disminución que gráficamente la podríamos observar como esta línea verde. Vean que esta línea verde para cada nivel de precios está disminuyendo la cantidad que están dispuestos a ofertar los productores. Okay, entonces tendríamos, retomando este ejemplo, poniéndolo digamos ya en síntesis, una disminución de la oferta del helado de guayaba como respuesta a un aumento en el nivel de precios del Milán de menta que hace que los productores destinen más recursos a producir el helado sustituto y que le está yendo muy bien al mercado y por tanto su precio está aumentando, el helado de Milán de menta, y disminuyen los recursos que están utilizando para el helado de guayaba y por tanto cae a cada nivel de precios la cantidad ofertada. ¿Ok? Creo que ya quedó bastante claro qué pasa cuando aumenta, qué pasa cuando disminuye. Voy a dejar de hacer estos gráficos. Y les recuerdo, si alguien tiene una pregunta, por favor utilice el recurso de levantar la mano. Yo voy a estar atento a darles la palabra. Bien. Ahora, caso bien complementario. Este es el caso bien sustituto. Ya ahondé demasiado en él. No quiero volver a hablar de Milán de menta y el helado de y el helado de guayabita en un buen tiempo. Pero hay otros bienes que en cuanto a producción se suelen producir de manera conjunta por ser un subproducto. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la oferta de impresoras si a las tintas les empieza a ir muy bien en el mercado y que para los productores, digamos, esto se podría ver reflejado en que el precio de las tintas está aumentando? Entonces, los oferentes ven que a las tintas les está yendo muy bien, ¿verdad? Su precio está aumentando y por tanto, dentro del producto tintas están recibiendo, digamos, mayores ingresos como empresa. Pero siendo que las tintas para imprimir se suelen consumir de manera simultánea con las impresoras, esto va a generar para el mercado de impresoras cuyo precio no ha variado, el precio de las impresoras no varió, lo único que cambió fue el precio de las tintas, va a producir entonces probablemente un aumento en la oferta de impresoras. ¿Por qué? Porque son bienes que no solo en cuanto a producción son complementos, no solo en cuanto a consumo, perdón, son complementos, sino también en cuanto a producción suelen ser complementos, porque se suelen vender de manera simultánea. De forma que
el cambio en el precio de un bien complementario definitivamente en cuanto a producción va a tener efectos en el mercado de este bien relacionado. Y aquí hay que hacer una corrección en el libro de texto, que por cierto, yo siempre estoy atento a estarles actualizando cuáles son las páginas de la antología que yo sugiero que lean para cada uno de los capítulos. Esto del tema 1B ya se lo mandé, se los había enviado pues, en algunos correos hace bastante. Pero quiero que si vuelvan a hacer una relectura, si no lo han releído, por favor, léanlo. Si ya lo hicieron, quiero que cuando hagan la relectura, hagan un cambio en esta parte que está en la página 85, el capítulo 3 del libro Krugman. Aquí viene un error. Esta es la parte donde está explicando qué pasa si aumenta el precio del bien complementario y qué pasa si disminuye para efectos de la traslación de la curva de oferta. Tal vez aquí no se está viendo, voy a recalcar cuáles son esas líneas que vienen acá de color azul. Acá viene una línea y aquí viene otra línea. Entonces, en esta parte de la tabla lo que dice es, cuando el precio de un bien complementario aumenta, el libro lo trae mal. Lo que dice el libro es cuando el precio de un bien complementario en la producción disminuye, lo tienen que cambiar por aumenta. Entonces, la lectura que tenemos que hacer correctamente es cuando el precio de un bien complementario aumenta, como respuesta, la oferta del bien original aumenta. Entonces, aquí sería, si el bien original es la impresora y el bien complementario es las tintas, si el precio de las tintas aumenta, la oferta de impresoras aumenta. Gráficamente, por eso vemos una traslación de esta curva de oferta. Para cada nivel de precios se está aumentando la cantidad ofertada. Y esta parte sí viene bien, solo la retomo para mantener la idea. Cuando el precio del bien complementario en la producción disminuye, cuando el precio de las tintas disminuyen, la oferta del bien original disminuye, la oferta de impresoras disminuye. Gráficamente, esto es una traslación hacia la izquierda de la curva de oferta. En términos prácticos, a cada nivel de precios disminuye la cantidad ofertada. ¿Ok? Y ahora, teniendo esto en cuenta, ya hasta el momento voy a hacer un recap. Tenemos la ley de la oferta, sabemos diferenciar entre demanda y cantidad demandada. Sabemos que la cantidad demandada solo puede variar en función de cambios en el precio y la demanda como tal, la demanda como concepto, la línea cambia en función de los costos de producción, la tecnología o cambios en los precios de los bienes relacionados. Pero ahora vamos a ir un paso más allá y cuestionarnos qué tan sensible es la cantidad ofertada ante cambios en el precio. Y para eso vamos a estudiar la elasticidad de la oferta. ¿Qué tan elástica es una oferta? Esta pregunta responde a cuánto cambia la cantidad ofrecida de un bien o servicio ante un cambio en el precio de ese bien o servicio. Es decir, nosotros a priori sabemos que para que cambie la cantidad ofertada tienen que cambiar los precios. Lo que queremos es medir el grado de sensibilidad de cuánto cambia la cantidad ofertada a razón de un cambio en los precios. Si cambia muy poco la cantidad ofertada como respuesta a un cambio en los precios, la producción es muy rígida o muy inelástica. Por el contrario, si cambia mucho, decimos que esta producción es poco rígida, es poco sensible, es muy sensible, por tanto es poco rígida y afirmamos que es elástica. Ok, vamos a ver primero caso inelástico. Caso inelástico, retomando la diapositiva anterior, sabemos es cuando la oferta es bastante insensible al cambio en precios. Y para esto les recuerdo que es bien importante que dominen la fórmula de tasa de crecimiento. Queremos comparar cuánto varían los precios, en respuesta de esto, cuánto varían las cantidades demandadas y comparar cuánto fueron esos cambios porcentuales. En este caso, vean que el escenario inicial es el escenario A, donde el precio era de 90 centavos y la cantidad ofertada de 950 unidades, en este caso aguacates. Si el precio ascendía a $1.10, la cantidad ofertada de aguacates, lo que estaban dispuestos a ofrecer los aguacateros eran 1050 aguacates.
A mí de nada me sirve saber que el precio pasó de ser de 90 centavos a $1 con un centavo, o $1 con 10 centavos, y que la cantidad cambió de 950 a 1050. No quiero ver los términos absolutos, ¿verdad? Quiero ver los términos relativos. Quiero ver en términos porcentuales cuántos fueron esos cambios. Y para eso utilizo las fórmulas de tasa de crecimiento, que las vimos en la sesión anterior. En este caso, ahí, aplicando la fórmula de tasa de crecimiento, rápidamente les recuerdo que el algoritmo sería una fracción donde en el numerador ponemos 1.1 menos 0.9, todo eso dividido entre 0.9 y se multiplica por 100. Eso va a dar como resultado 20. Y la interpretación es que los precios aumentaron en 20%. Entonces, ante un aumento de 20% en los precios, queremos ver qué tanto porcentaje hubo de aumento en las cantidades ofertadas. Y utilizando el mismo algoritmo, lo que obtenemos es que hubo un aumento de 10% en la cantidad ofertada. Cambiaron 20% de los precios, cambiaron mucho los precios, y como respuesta a este aumento en los precios, por la ley de la oferta, sabemos que si cambian los precios, aumentan las cantidades, pero las cantidades aumentaron apenas en un 10%. 10% menor a 20%, decimos es inelástica. No es tan sensible al aumento en los precios esta cantidad ofertada. Ahora, esta es la forma cuantitativa de entenderlo, pero ¿cuál es la forma cualitativa? Lo vamos a ver más adelante, pero desde ya lo que quiero mencionarles y que se lleven en mente es que tiene que ver con procesos productivos donde no es tan fácil aumentar la cantidad ofertada. ¿A qué voy con esto? Bueno, si yo como productor veo que me aumentan el precio de un bien o servicio, puede que yo sea muy entusiasta y diga, bueno, claro, yo como productor me sirve no solo que me aumente el precio del producto que yo estoy vendiendo, sino también me sirve mucho aumentar cuántas unidades de producción yo estoy vendiendo, porque ambas son fuentes de mi riqueza, ¿no? No solo cuántas vendo, sino cuál es el precio de esos bienes. Resulta que, no, que si bien es cierto, los productores pueden tener la intención de querer aumentar mucho, por la naturaleza de los procesos productivos, no siempre es fácil de variar la cantidad que se produce en respuesta a un cambio en precios. Y en este caso en particular, cuando es inelástica, lo que tenemos que entender es que para un productor cuya oferta es inelástica, a pesar de que le aumenten en 20% los precios, él no va a poder responder en un 20% en aumento en cantidad, va a responder en mucho menos, ¿verdad? En este caso un 10%. Lo cual quiere decir que es bastante insensible al cambio en precios. Ahora, ok, entonces, lo bueno es que vimos de forma aislada demanda, ahora vamos a ver de forma aislada, bueno, ya sabemos, perdón, de forma aislada oferta. La idea es ya no verlo de forma aislada, sino que tenerlo en un contexto unido. Vamos a unir las fuerzas de la oferta, las fuerzas de la demanda y ver cómo se determina en un mercado perfectamente competitivo el precio y la cantidad de equilibrio. Ok, entonces es importante entender que en un mercado competitivo hay muchísimos oferentes, hay muchísimos demandantes y no es que a alguien se le ocurre decir el precio en el mercado de algodón va a ser de $6. No se le ocurre ni a un oferente ni a un demandante, sino es precisamente la interacción entre las fuerzas de la oferta y las fuerzas de la demanda, que dentro de ellas hay muchísimos compradores y muchísimos vendedores, que entran en un proceso casi que de regateo, donde los demandantes quieren forzar el precio hacia abajo, que tener un precio muy barato por ojalá muchas cantidades, los demandantes quieren tener un precio muy alto, ojalá por muchas cantidades. Entonces tiene que haber un precio intermedio que sea beneficioso tanto para oferentes como para demandantes. Entonces, ¿cómo se hace este proceso de puje de precios? Los compradores van a tratar de comprar el precio más bajo posible, los vendedores van a tratar de vender un precio lo más alto posible y la puja un poco se inicia, ¿no? Esto sucede de manera automática, ¿verdad? No hay algo así como un proceso donde la gente se siente y escoja el precio, sino que el mercado competitivo precisamente por su dinámica logra encontrar ese precio automáticamente. Recordemos que el mercado funciona como una institución social cuyo propósito es precisamente esto, poner en interacción a oferentes y demandantes y su propia dinámica es la que permite encontrar ese precio de equilibrio. Entonces, vamos a suponer que estamos en el mercado, en este caso, de algodón, en que la cantidad que estoy poniendo aquí es algodón y el precio es el precio del algodón. Tenemos una curva de demanda que tiene pendiente negativa.
Eh, y vamos a establecer también una curva de oferta. ¿Ok? A ver, y esa es la curva de oferta. Entonces, vean que en un mismo gráfico estoy poniendo interactuar ambas partes del mercado. Por un lado, los demandantes, cuya pendiente negativa me habla de menores precios, les resultan más atractivos. Los oferentes, la curva con pendiente positiva nos habla de que mayores precios les resultan más atractivos. Y la idea es encontrar un punto donde ambos tengan un consenso y que ese consenso en cuanto a precio y cantidad sea beneficioso para ambos agentes económicos. Entonces, gráficamente eso va a suceder en la intersección de la curva de la oferta y la demanda. Vean que esta intersección se caracteriza por tener un precio y una cantidad de equilibrio. Intersección es simplemente donde se encuentran, ¿verdad? Donde se cruzan estas líneas. Estas líneas se cruzan en un punto tal que la cantidad ofertada y la cantidad demandada. Entonces ya no es necesario decir cantidad ofertada y cantidad demandada en equilibrio, simplemente decimos la cantidad de equilibrio o la cantidad transada. La cantidad transada en este caso es de 10 billones de libras de algodón. Cada una de esas 10 billones de libras de algodón se van a vender y a comprar, es decir, los consumidores van a pagar por ellas y ese pago lo van a recibir los productores como remuneración. Se van a comprar y a vender a $1 por billón de libras de algodón, por cada una de las libras de algodón, perdón. Entonces, ese precio es muy importante. ¿Por qué? Porque nos reúne, por un lado, cuánto es la valoración que tienen los consumidores para esa cantidad de equilibrio. Ven que a esta cantidad de equilibrio de 10, si lo vemos desde el punto de vista de la demanda, recordemos que la demanda nos habla de cuál es esa valoración. La última Coca-Cola no la valora tanto, por tanto está muy dispuesto a pagar muy poquitas unidades de colones por ella. En este caso, la cantidad de mercado es de 10. La valoración que hay desde el consumo para cada una de esas 10 unidades de algodón, de billones de libras de algodón, es de $1. Por otro lado, ese $1 visto desde el punto de vista de la oferta, recordando que la oferta lo que nos habla son de los costos de producción, ¿verdad? Lo mínimo que estarían dispuestos a recibir los oferentes por estas 10 unidades son $1 y es justamente lo que se les está dando. Entonces, ese precio es muy importante porque es la cantidad que los demandantes quieren comprar, pero se iguala a la cantidad que los oferentes quieren vender a ese precio de equilibrio. Entonces, solo en ese precio de equilibrio vamos a encontrar esa compensación de demandantes valorando a ese nivel de precios la misma cantidad que los oferentes están queriendo producir a ese nivel de precios. Entonces, el valor de la última unidad consumida por los demandantes, el beneficio marginal que reciben los demandantes por esa última unidad que consumieron, es el mismo costo de la última unidad producida por los productores. Es decir, el costo marginal. ¿Cuánto costó producir esa última unidad de algodón? Se equilibra con cuánto fue el beneficio que recibieron los consumidores por esa última unidad de algodón que vendieron, que les fueron vendidas y que ellos compraron, pues. ¿Ok? Entonces, gráficamente es muy fácil, encontramos la intersección, pero más que encontrar la intersección, lo importante es saber que son las fuerzas de oferta y demanda quienes encuentran este precio y esa cantidad de equilibrio, y que a este precio y a esta cantidad de equilibrio se cumplen estas características. ¿Ok? Volvemos al gráfico de oferta y demanda y algunas características más. En el punto de equilibrio, la cantidad que consumen los consumidores es igual a la cantidad que producen los productores. A ese precio ni los consumidores estarían dispuestos a adquirir una cantidad mayor, ni los productores estarían dispuestos a producir una cantidad mayor. Si producen o consumen más que eso, en realidad estarían los consumidores teniendo pérdidas y los productores también. Para los productores es un poco más sencillo verlo porque en producción uno puede tener ganancias o pérdidas. En consumo no es tan claro ver que uno tiene pérdidas, lo vamos a ver en un siguiente tema, pero sí que tenemos que tener claro que más allá de la cantidad de equilibrio, nadie va a estar dispuesto ni a consumir ni a producir. En otras palabras, visto de forma más sencilla, en el equilibrio los productores venden todo lo que querrían vender a ese precio. Los productores no van a querer vender ni más ni menos que lo que venden a este nivel de precio. No van a querer vender ni más de 10 unidades ni menos de 10 unidades. Y al mismo tiempo, los consumidores no van a querer comprar
más o menos de estas 10 cantidades, de estas 10 unidades de producción. ¿Ok? Ahora, visto desde el punto de vista de la cantidad de equilibrio, es simplemente otra forma de plantear el mismo problema, porque el equilibrio, recordemos, se da tanto en precios como en cantidades. Escoge una combinación, ¿verdad? Ese punto de equilibrio nos dice cuánto es la cantidad que se está queriendo vender y cuál es el vender y comprar, ¿verdad? Y cuánto es el precio correspondiente a ese punto de equilibrio. Entonces, es tal el precio que los productores querrían cobrar igual que el precio que los consumidores querrían pagar. Es básicamente lo mismo que dije la diapositiva anterior, solo que puesto en términos al revés. Antes dije, a ese precio no quieren comprar ni vender más que eso. En este punto lo que estamos diciendo es que el precio, esa cantidad de equilibrio que en este caso son 10 unidades, es tal que los consumidores no estarían dispuestos a pagar ni más ni menos por ella y los productores no estarían dispuestos a cobrar ni más ni menos por ella. Lo mismo puesto de manera al revés, a la cátedra le encanta poner todo puesto en muchas formas de interpretar, lo importante es que ustedes lo tengan claro. Entonces, por eso esta cantidad, los productores están dispuestos a cobrar ese precio, pero no menos, los consumidores también están dispuestos a pagar por ese precio, pero no más. Ok, entonces, digamos, aquí se hace evidente el puje. Los productores siempre quieren cobrar más, los consumidores siempre quieren pagar menos, pero en este punto en específico, los productores estarían dispuestos a cobrar ese precio, no estarían dispuestos a que les paguen menos que ese precio, los consumidores están dispuestos a pagar ese precio, los consumidores no van a estar dispuestos a pagar más que ese precio. Por eso se dice que la cantidad de equilibrio, nadie presiona por cobrar o pagar más o menos. ¿Ok? Y algo también importante, una frase que suele ser bastante típica cuando se describe un equilibrio, es que el mercado se agota, es decir, se abastece todo aquello que se quiere consumir, se produce todo aquello que se quiere producir. Entonces, todo comprador dispuesto a pagar el precio de equilibrio va a encontrar un vendedor dispuesto a venderle. Si el comprador tiene los recursos y la disposición a pagar el precio de equilibrio, de fijo va a encontrar un vendedor dispuesto a venderle. Si el vendedor está dispuesto a cobrar el precio de equilibrio, de fijo, en un mercado perfectamente competitivo, que es lo que vamos a definir adelante, va a encontrar un comprador dispuesto a que le paguen eso por él. Entonces, se consume todo lo que los vendedores quieren consumir a ese nivel de precios, se produce todo lo que los productores quieren vender a ese nivel de precios, esa producción toda se va a vender. Entonces, el precio de equilibrio tiene esta característica tan específica de que nada sobra, no se produce, no hay excedentes de producción, ¿verdad? No hay producción que producen y se quedan en bodega y no logran vender. Nada falta, no hay producción, no hay, digamos, un faltante de producción que haga que los consumidores se tengan que pelear, ¿verdad? No hay un faltante y por eso decimos que el mercado se vacía. Se produce exactamente de forma tal que no hayan faltantes de producción ni que tampoco hayan sobrantes de producción. Se produce una cantidad que a ese nivel de precios de equilibrio es óptima porque se compra todo lo que se quiere comprar, se vende todo lo que se quiere vender. Ahora, lo importante de este modelo de oferta y demanda, recuerden que nosotros lo que dijimos fue en demanda y en oferta, si cambia el precio, entonces en demanda cambia la cantidad demandada, en oferta cambia la cantidad ofertada. Eso era el principio bajo el cual se construían la ley de la demanda y la ley de la oferta. Pero en este caso lo que vamos a estar interesados es en estudiar qué pasa con variables que no es el nivel de precios cuando ellas cambian y ver cómo eso afecta el equilibrio. Entonces aquí quiero anotarles 3 pasos importantes para analizar cambios en el equilibrio. Voy aquí a hacer una pizarra y creo que con esto iríamos un poco cerrando la clase de hoy, pero antes de cerrarla quiero que nos llevemos en cuenta esto. 3 pasos básicos a seguir siempre que estemos analizando un shock. Cuando digo shock, estoy hablando de una perturbación de algo que no es el precio, que cambió y que por lo tanto nos va a alterar el equilibrio en un mercado. Entonces, lo primero es, y aquí lo voy a escribir en blanco, perdón.
Vamos a lo primero. No está funcionando. Negro será. Encontrar nivel de equilibrio. Partir de un equilibrio. Partimos de un equilibrio. Ok, no estoy entendiendo esto. Porque en teoría si escribo en negro, luego se me hace blanco, pero bueno, entonces tengo que escribir en blanco, aunque no se vea, luego se revela. Partimos de equilibrio. Entonces partimos de un equilibrio. Luego de partir de un equilibrio, lo segundo que tenemos que hacer es ver cuál curva se va afectada. Entonces hay un shock que va a afectar ya sea a oferta o a demanda. Tenemos que decidir cuál o si afecta a ambas, que puede suceder también. Y luego de eso tenemos que ver cómo se llega al nuevo equilibrio. Y para ver eso tenemos que ver cómo cambia el precio y la cantidad de equilibrio. Ok, entonces aquí están, digamos, los 3 pasos. Esta es la metodología necesaria para analizar una perturbación en un modelo de oferta y demanda. Partimos de un equilibrio, es decir, hacemos un gráfico. Con esto de partir de un equilibrio, lo que me refiero es, voy a hacer aquí un caso sin saber cuál es la premisa. Ok, entonces partimos de un equilibrio. Un equilibrio se caracteriza por tener en un plano cartesiano una demanda con pendiente negativa y una oferta con pendiente positiva. Nos dicen que pasó algo, ¿verdad? Partimos de ese equilibrio, ese es el escenario inicial del cual vamos a partir. Es un equilibrio que tiene la serie de condiciones que ya hice la descripción en anteriores diapositivas. Y lo que vamos a hacer es, en este caso, ver cuál curva cambia. Supongamos que la curva que cambia es la demanda y que no, la oferta mejor. Supongamos que lo que cambia es la curva de oferta porque el caso que hicimos antes, los trabajadores ahora reciben un salario menor, por lo tanto la curva de oferta aumenta porque ahora digamos, el productor se enfrenta a menores costos. Entonces, esto va a generar un aumento en la curva de oferta, ¿verdad? Hay un movimiento hacia la derecha de esta curva de oferta. Acá a nivel de precios aumentó la cantidad ofertada. Y lo que tenemos que hacer es ver qué pasa con el precio y la cantidad de equilibrio. Noten cómo inicialmente estábamos en este equilibrio y ahora estamos en este nuevo equilibrio. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, vean que este equilibrio inicial, si lo describimos en cuanto a precio y a cantidad, voy a poner aquí una línea. Inicialmente este era el nivel de precios y este era el nivel de cantidades. Ahora, dado que aumentó la oferta, noten que tengo este nuevo nivel de precios y este nuevo nivel de cantidades. Es decir, del equilibrio inicial, que era este, a este otro equilibrio, hubo una disminución en los niveles de precio, disminuye el precio y aumenta la cantidad de equilibrio. Entonces, aquí es bien importante tener muy claro, bueno, que partimos de un equilibrio, hay que entender el equilibrio per se. Luego, para entender cuál curva se afecta, tenemos que tener muy en claro cuáles son los determinantes que pueden hacer que cambie la curva de demanda, cuáles son los que pueden hacer que cambie la curva de oferta, y en función de eso ver si la oferta o la demanda, ya teniéndola escogida, aumenta o disminuye. Entonces, no solo es ver cuál curva se afecta, sino, bueno, digamos, esto tiene implícito cuál curva se afecta y además en qué dirección debo mover esa curva, si aumenta o si disminuye, sabiendo que aumentan siempre hacia la derecha, disminuyen siempre hacia la izquierda. Y una vez trazamos la nueva curva que se movió, ver cómo se pasa del equilibrio inicial al equilibrio final, analizando cómo fue que variaron esos precios. ¿Ok? Y ese va a ser, digamos, el reto que vamos a tener plasmando ya la materia que conocemos, pero además es la utilidad de este modelo. Este modelo de oferta y demanda que hemos durado 2 clases en construir, nos permiten analizar cómo cambian los equilibrios de los mercados. Y cuando hablo de cómo cambian los equilibrios de los mercados, lo que vamos a poder entender es cómo cambia en un mercado el precio y la cantidad que se produce si hay perturbaciones que afectan un mercado. Entonces, perfectamente podríamos estudiar qué va a pasar con el precio y la cantidad de gasolina, por ejemplo, ahora ante la crisis del COVID-19, ¿verdad? Eso va a implicar un cambio en la demanda que utilizando este modelo vamos a fácilmente predecir, no vamos a saber cuánto va a cambiar los precios y cuánto las cantidades, pero sí que vamos a ser capaces de
predecir hacia qué dirección se van a mover los precios y las cantidades. Entonces, es un modelo sumamente potente precisamente por eso, porque tiene un gran poder de predicción en cuanto a qué va a pasar con las variables de precio y cantidad que son importantes para definir un mercado. Ok, en este caso, este ejemplo 1 que plantea el libro, este es un ejemplo del libro, nos dicen qué pasa con este mercado si, a ver, ¿qué pasa con este mercado, por ejemplo, si hay un aumento en los costos de producción? Bueno, si hay un aumento en los costos de producción, parte de un equilibrio inicial que de momento aquí no se ve demasiado claro. Aquí hay una curva color azul que es la oferta que no se está viendo, que está más o menos por acá. Entonces, parto de este equilibrio inicial, hay una disminución de la oferta, lo cual me hace que acá a nivel de precios traslade la cantidad ofertada, generándome esta nueva curva de oferta roja. No me están diciendo por qué específicamente pasó esto, pero puede ser porque la tecnología disminuyó, porque los costos de producción aumentaron o porque sucedió algo con los bienes relacionados. Por ejemplo, el precio del lado Milán de venta disminuyó y este es el lado de menta, disminuye la oferta del lado de menta. Entonces, disminuye la oferta por cualquiera de estas razones y lo importante es ver cómo cambian los equilibrios en cuanto a qué pasa con los precios y qué pasa con las cantidades. En este caso, disminuyen las cantidades producidas y aumenta el nivel de precio de esas cantidades que ahora se están produciendo. ¿Ok? Caso contrario, ¿qué es lo que vamos a ver en el otro ejemplo? En este caso tiene que ver con un aumento en la demanda. Un aumento en la demanda, por ejemplo, si estamos hablando de un bien normal, aquellos bienes que se comportan de forma tal que si aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada. Por ejemplo, los servicios de Uber. La gente a medida que tiene más ingresos deja de consumir transporte público y empieza más a consumir ese tipo de servicios. Entonces, aumenta el nivel de ingresos de la población, por ejemplo. ¿Qué pasa con el mercado de Uber? Partimos de una demanda inicial que es esta, una oferta inicial. Si varía el ingreso, entonces esto a priori lo que va a suceder es afectar a la demanda porque esta demanda reacciona de manera positiva a un aumento en el ingreso. Entonces me aumenta cada nivel de precios la demanda, parto de un equilibrio inicial a un equilibrio final. En este equilibrio inicial tengo este nivel de cantidades Q sub 1, que cada una de esas unidades se vendía a P sub 1. No sé cuánto será ese nivel de precios. Lo que sí sé es que en el equilibrio final hay un aumento tanto de la cantidad como del precio de equilibrio. ¿Ok? Entonces, son dos ejemplos de cambio en el equilibrio que sin saber a priori qué es lo que los está causando, ¿verdad? Este aumento en la demanda pudo haber sido porque, de nuevo, aumentó mi ingreso, porque el precio del bien sustituto bajó, ¿verdad? ¿Qué pasa con el mercado del pan si disminuye el precio de la mantequilla? ¿Qué pasa si cambia los gustos y preferencias? Si este, por ejemplo, fuera el mercado de Netflix, ¿verdad? ¿Cómo graficaríamos el aumento en la curva de demanda de los años 2000, del inicio de los 2000 a esta última década, ¿no? Probablemente veríamos gráficamente un movimiento de la curva de demanda. En general, cualquier determinante que hiciera que la curva de demanda se moviera y manteniendo todo lo demás constante, lo que diríamos es, este modelo tiene la capacidad predictiva para decirnos el precio del bien en ese mercado va a aumentar y va a aumentar la cantidad que se consume y que se vende de ese bien. Ok. Voy a brincarme esto porque un poco ya lo expliqué, esto del forcejeo. Ahora, resulta que estos cambios se presentan en la cotidianeidad. Muchas veces lo que observamos es que tras el forcejeo, que es lo que le da posibilidad a un mercado perfectamente competitivo de encontrar un nivel de precios, tienden a mantenerse muchas veces los precios estables, ¿verdad? Entre otras cuestiones, responde a, por ejemplo, los objetivos de política pública. El Banco Central sale todos los años a decir, yo no quiero que la inflación este año sea muy alta y, ¿verdad? Emergen una serie de acciones que
que funcionan para efectos de que los precios no varían mucho. Pero en este caso, no necesariamente el hecho de que los precios no varían mucho responde a políticas públicas que tienen eso como objetivo, sino puede responder a que cambios en la oferta se compensan con cambios en la demanda, ¿verdad? Están cambiando siempre, las ofertas y las demandas aumentan, disminuyen, pero se equilibran de forma tal que logran mantener el precio en un mismo nivel. Entonces, cuando el precio no cambia, cuando se mantiene estable, no necesariamente porque no haya fuerzas de mercado que empujen el cambio, sino porque las fuerzas de mercado hacia la alza del precio se compensan con las fuerzas del mercado que lo contrarrestan, empujando el precio hacia la baja. Entonces, ya con esto terminamos el tema de oferta y demanda, lo planteamos por lo menos a nivel general hasta cómo puede cambiar el bienestar, no el bienestar, perdón, cómo puede cambiar el equilibrio de un mercado. El reto para la próxima sesión entonces va a estar en ver cómo es que cuantificamos el bienestar de un mercado y vamos a tomar como esto como base para las siguientes presentaciones, hacer evaluación de algunas políticas públicas. Entonces, hasta aquí dejamos la clase de hoy. Les agradezco muchísimo y les pido nuevamente perdón a aquellos que fueron víctimas de mis constantes interrupciones por los cortos de luz que estoy teniendo hoy.